tal? Muy buenas noches. Pues bienvenidos a esta emisión más de diálogos en este miércoles nocturno, y estamos aquí con un invitado que, pues bueno, ya ni sé qué título nobiliario ponerle, porque hay varias de su hoja de vida que son significativas. Pero bueno, antes que nada, quiero presentarles a Juan Carlos Atzin Calderón. Juan Carlos, muy buenas noches y bienvenido. José Luis, qué gusto estar aquí. Pues realmente es que, ¿cómo te llamo? Ambientalista, ex coordinador de programas sociales, militante de Morena, fundador además de Morena, y además con un galardón ahí de Premio Nacional de Solidaridad Voluntariado, que bueno, ha significado algo muy importante para tu carrera. Antes que cualquier otra pregunta, a mí me gustaría, yo te conozco y mucha gente que sé por la actividad que desarrollaste aquí en los programas sociales en el sur de Veracruz. Tuviste un trato con medios y mucha gente tuvo, pero en palabras de Juan Carlos, ¿quién es? Bueno, pues antes que nada agradecerte mucho que nos reciban y sobre todo a la agencia. Pues Juan Carlos Atzin Calderón es un ciudadano veracruzano, un joven activista socioambiental, y pues un activista me gusta mucho resaltar, porque la realidad es de que es algo que creo que todas y todos deberíamos de hacer. El activismo tiene muchas vertientes, creo que todos deberíamos de actuar con mucha acción voluntaria y solidaria en favor de la gente y de nuestra casa común. Fíjate que es un buen punto. Hace programas atrás precisamente cuestionábamos a gente que se ha sentado aquí de la falta del activismo social, no solamente en términos ambientales, ¿no?, que es algo muy importante sin duda, y sobre todo aquí en el sur de Veracruz tenemos enfrente un tigre industrial que está vomitando contaminación a cada rato, y no hay tanta medición, no hay el impacto que tiene esta contaminación ambiental, y eso falta mucho, y a veces esto no tiene que venir del gobierno, sino de la sociedad, ¿no? Sí, la verdad es de que justamente por eso nosotros decimos que hacemos activismo socioambiental, ¿no? Porque realmente deben de generarse desde la sociedad civil organizada procesos justamente organizativos que ayuden o coadyuven con los gobiernos a atender las causas, ¿no? O sea, realmente hay muchos problemas en la sociedad y en el tema ambiental, que yo lo decía cuando ganamos el Premio Nacional de Acción Voluntaria. Hoy día hay muchos temas que alguien tiene que atender, y qué mejor que seamos las y los jóvenes que hagamos claro esta acción voluntaria y solidaria, ¿no? Eso yo lo decía y lo sigo diciendo, ahora ya no tan joven como antes, pero sí con mucho ánimo, con mucha dedicación y esfuerzo, y sobre todo de buscar que cada vez seamos más personas que actuemos no necesariamente desde los cargos, sino más bien desde los encargos. Y esos encargos son los que se generan en el día a día, que da la gente o que dan las circunstancias de la vida. Claro, ¿no? pero está chavo, ¿qué edad tienes? Pues 30 ya. Tienes como la canción de Jerry Rivera, tienes cara de niño. Oye, Juan Carlos, somos la semilla del cambio. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cuándo se funda? ¿Quiénes la integran? ¿Está activa? Sí, pues mira, somos la semilla del cambio. La verdad es que es un sueño hecho realidad, un sueño enmarcado ya en un proceso jurídico, porque cuando se echa a andar una asociación civil, pues la echamos a andar pues personas que compartimos causas o intereses, ¿no? Pero ya cuando se convierte como tal en una asociación civil, pues ya se protocoliza una acta, va ante un notario, se formaliza todo, ¿no? Entonces iniciamos por ahí del 2011 a hacer acciones, y hablo del 2011, en ese tiempo yo no era mayor de edad, ¿no? A la edad de 16, 17 años, a realizar acciones como ver una situación, por ejemplo, de animales de la calle, ¿no? Brindarles un techo, alimentación, un resguardo y un proceso para darlos en adopción, o como entender que se viven problemas en el día a día como temas de salud, ¿no? Poder llevar alimento a los hospitales, ver que hay problemas de deforestación, realizar algunas plantaciones. O sea, toda esa serie de acciones se realizaban de manera dispersa, por así decirlo, desde hace muchos años, y justamente cuando decidimos conformar una asociación civil como tal,
pues decimos, bueno, ¿y cómo nos vamos a llamar, no? Muchos jóvenes participando, éramos más de 30 jóvenes en acción, y respaldados siempre por los adultos. La verdad es que un gran acompañamiento de adultos, de padres, madres, pero también otras personas que ven y seguirán viendo seguramente el relevo generacional en nosotros, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cómo se va a llamar? Y entonces, ¿quiénes somos? Nos preguntamos, ¿no? ¿Quiénes somos? Una reunión, pues nosotros somos el cambio, ¿no? Pero estamos todavía en chicos, entonces somos la semilla del cambio, porque va a iniciar en un proceso que ahí estamos viendo, mira qué bonitas esas fotos. Sí. Hicimos un proceso de sembrar esa semilla, ¿no? Que iba a llevar un proceso de regar y abonar constante para que podamos tener como resultado un gran bosque. Y entonces por eso somos la semilla del cambio. Sí, ¿no? pero a ver, normalmente, y tú lo debes saber muy bien porque te has desempeñado en el ámbito del gobierno, en campañas, hay asociaciones que nacen con un fin loable, destacable, ya sea ambientalista, niños con cáncer, lo que tú le quieras poner, pero luego van tomando un matiz político, ¿no es el caso? Sí, mira, la asociación surgió en ese momento no estábamos ni en el tema político, en el caminar, cada quien, yo siempre lo dije, de hecho por eso yo pedí permiso para en el tiempo que estuve en el gobierno, ausentarme de las actividades de la asociación, sí. Se quedaron compañeros a cargo de ella. Y justamente eso se ha cuidado, porque más allá de los partidos y más allá de las preferencias político-electorales de cada quien, yo creo que hay una sombrilla mucho más grande que debe de ser el interés común. Por eso este tema del nombre del premio me gusta mucho, porque es un premio de acción voluntaria y solidaria. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de nuestras ideologías político-partidistas, de las situaciones de ideología religiosa, creencias y demás, más allá de todo eso, está la acción voluntaria y solidaria, que es pensar en los demás, ¿no? Claro. El interés común. Entonces, muchos de los participantes han tenido participaciones gubernamentales o políticas electorales, pero siempre hemos mantenido principios. Y esos principios han sido que una cosa es la política y los partidos, y otra cosa es otra cosa, ¿no? Oye, pero a ver, te ha tocado recorrer, bueno, gran parte del sur, digamos, con esta encomienda que tuviste de programas sociales, pero en el ámbito ambiental, ¿qué desafíos ves tú aquí en Veracruz? O sea, ¿qué dices? A ver, esto hay que intervenirlo, esto hay que cambiarlo, hay que entrarle aquí porque aquí hay un problema. Sí, la verdad es que los desafíos en Veracruz son muy amplios. He tenido la oportunidad de recorrer el estado de norte a sur y de sur a norte y en todos los municipios. Y tenemos en Veracruz muchos desafíos, porque no solamente es lo que ven nuestros ojos, hay cosas que están sucediendo y que no lo vemos, ¿no? Por ejemplo, a mí me tiene, y lo tengo muy presente, un tema de uno de lo que se le llama como infiernos ambientales, de desastres naturales que no los creeríamos, ¿no? En 1905, allá por el norte de Veracruz, en la zona de Tamiagua, una explosión de petróleos mexicanos, ¿no? Imagínate, 1905, de cuándo estamos hablando, ¿no? Es un desastre, un infierno ambiental que no ha tenido solución, que no ha tenido eco, ¿no? Es una de las deudas que creo que tenemos como sociedad y que tienen todos los gobiernos desde entonces, ¿no? Vemos un problema de deforestación, de sequía, vemos problemas que están sucediendo en la cotidianidad, pero que no los sentimos hasta que nos tocan, ¿no? Pasa tema en La Mancha, ¿no? Por ejemplo, pescadores de esa zona se preocuparon mucho cuando vieron que la laguna empezaba a secarse y que la fuente económica y productiva empezaba a agotarse, pero fueron muchos años en los cuales no se realizaron acciones conjuntas de protección a las zonas, ¿no? Hubo un desarrollo carretero en la zona que generó que esta tierra fuera avanzando hacia la parte del cuerpo de agua, ¿no? Y que fuera tomando terreno y perdiendo terreno el vital líquido. Y esto genera impactos ambientales también en la zona, ¿no? Y bueno, si nos venimos más al sur, apenas acabamos hace unos 20 días de hacer el acto, ¿no? En el cual se clausura el basurero de Las Matas y que da pie a un nuevo manejo de los residuos sólidos urbanos. Me da gusto ver que Coatzacoalcos, Minatitlán empiezan con un proceso para el tratamiento de sus residuos con plantas de separación de ellos, ¿no? Pero aunque se ha avanzado y aunque han sido acciones que han sido visibles,
yo creo que nos falta muchísimo como sociedad, ¿no? Y ahora, perdón, como ambientalista, digo, ¿qué obstáculos has tenido? ¿En qué te has enfrentado? Decir, ¿sabes qué? Hay reticencia de... Hablamos incluso hasta de la delincuencia, puede ser, porque hay talamontes en el estado de Veracruz, sí, o el mismo gobierno que puede... ¿Cuál ha sido el obstáculo que has visto como ambientalista? Sí, pues justamente una de las zonas que faltaba por comentar era el cofre de Perote Pico de Orizaba, ¿no? Donde viene muy a colación lo que tú comentas, porque ya no solamente es la acción ciudadana, sino que son los intereses de los grupos, ¿no? Y son de grupos que no solamente ven el interés comercial del manejo de este recurso natural, sino que también impactan en otras vertientes, ¿no? Estas zonas, por ejemplo, Cofre de Perote, Pico de Orizaba, han sido zonas muy deforestadas, ¿no? Pero que aparte de eso se conoce o se sabe en las comunidades, porque la gente lo comenta, ¿no? Que el movimiento que se da a altas horas de la noche, ¿no? Aunque no se hace expreso que es producto de la delincuencia organizada, pues se creen muchas cosas, claro, que eso le toca a las autoridades, pues decir si eso no es, ¿no? Pero mientras tanto, esas acciones, pues sí lastiman, vulneran la actividad. Vimos en San Luis Potosí la semana pasada en un congreso nacional sobre la Contraloría Nacional del Agua, en la cual nos reunimos activistas ambientales de todo el país, y en estos diálogos podríamos encontrar situaciones terribles como la defensa del territorio, no solamente en el tema del agua, sino también en la parte de los campesinos, agricultores, ¿no? En la parte de los impactos ambientales, de lo que las grandes empresas realizan de saqueo y que la contención las hacen un puñado de personas que son activistas ambientales. Entonces los desafíos que se enfrentan desde el activismo ambiental son muchas problemáticas que de alguna u otra manera se pueden resolver, se pueden avanzar, pero que siempre necesitan la organización social, ¿no? La fuerza, claro, de la gente y de todas las personas más posibles. Por eso siempre nosotros hemos hecho mucha invitación, hemos reiterado siempre la acción a que nos organicemos, a que compartamos y entendamos que esta es nuestra casa común y que no hay otra, que por eso todos tenemos que echarle montón al cuidado de la misma, ¿no? Pues ya lo está usted viendo, a un ganador de un premio de acción de voluntariado, pero bien pudo haber ganado el premio de oratoria, de discurso político. Y a eso vamos a entrar, Juan Carlos, al tema, un tema más picante, el tema bueno, que tiene que ver con la política, pero también con un poco del activismo social. Fuiste coordinador de los programas sociales en el sur de Veracruz. Esto te dio una exposición mediática bastante importante, pero también te dio una responsabilidad muy fuerte, ¿no? ¿Cómo puedes definir esta experiencia? ¿Cuáles fueron las partes felices y también las partes amargas que viviste en este tránsito? Sí, pues la verdad es que fueron los mejores años, los que más he disfrutado, ¿no? Porque es un espacio en el cual me permitió servir a muchos ciudadanos en el sur de Veracruz, más de 250,000 personas, ¿no? Que pudimos tener una comunicación, un contacto en estos años. La verdad es que servir a la nación, porque así lo he yo dicho, ¿no? Servir a la nación junto al presidente Andrés Manuel López Obrador fue una de las satisfacciones más grandes que seguramente tendré en la vida, porque nos tocó pasar de lo que veníamos realizando en el activismo socioambiental, ¿no? Y tanto de lo que pugnábamos, nos quejábamos, luchábamos, ¿no? A pasar a un proceso en el cual ahora sí como que ahí está, ¿no? Ahí está el gobierno y ahora materializa todo lo que soñaste y que pensaste que se podía hacer, ¿no? Y demuestra que es posible hacerlo. Entonces la verdad es que fue un reto muy grande, aparte de coordinar los programas federales en el sur de Veracruz con esta gran gama de programas, también nos dieron la confianza y nos encargaron coordinar el sector ambiental federal, es decir, la Profepa, la Conagua, la Semarnat, la CONAM, ¿no? Todas las dependencias ambientales, coordinarlas en un solo frente de acción para atender desde ese frente la tala clandestina, la caza furtiva, las denuncias de los ciudadanos, ¿no? En materia ambiental,
y la verdad es que fue una tarea de 24 horas, ¿no? O sea, veníamos con la atención de los programas y del sector ambiental y nos llega una pandemia, ¿no? En la cual nos encargan también coordinar las brigadas correcaminos en el sur de Veracruz, ¿no? Entonces fue todo una gama de acción, ¿no? Y un gran trabajo que no lo desarrollamos solos, un gran equipo de compañeras y compañeros en todo el sur de Veracruz que dejaron comidas, salidas, familia, en ese ¿no? En tu coordinación, ¿cuántas? Son en ese momento 5 regiones del sur de Veracruz que tocaba pues coadyuvar, ayudar a que se realizaran algunas acciones, y alrededor de 500 personas, ¿no? Eran quienes siguen en el territorio actualmente atendiendo de manera directa y sin intermediarios a la población. Entonces en ese tiempo nos tocó coadyuvar, ayudar, ¿no? Y tener comunicación, contacto y accionar junto a estas compañeras y compañeros, ¿no? ¿Los programas sociales, desde tu perspectiva, han cambiado la vida de las personas? ¿O qué le dirías, en otro sentido de la pregunta, a aquellos que piensan que hay un uso político de estos programas? La realidad es de que la vida de las personas ha cambiado, y no solamente cambiado, ha sido como que un giro total. O sea, ha sido un antes y un después marcaron en la vida de la gente. A mí me tocó, y la verdad es que en ese momento sí nos quiebra, ¿no? Ver esa situación en la cual había personas, adultos mayores, que desgraciadamente habían sido abandonados por su familia, por sus hijos, que comían lo que los vecinos les podían dar, ¿no? Que no tenían una estufa, no tenían comida, apenas si tenían un lugar donde descansar, ¿no? Y hablo de una lámina, ¿no? Con agujeros, o una lona de alguna campaña política de algún político, ¿no? Sobre todo de la etapa anterior. Y poder llegar a esos hogares, tocar las puertas, no solamente es tocar las puertas de los ciudadanos, es llegar, conocer su vida, tocar sus corazones, ¿no? Poder entender qué es lo que está sucediendo, y a veces nuestra realidad nos hace desconocer mucho de lo que está pasando en el mundo real, ¿no? Entonces pudimos ver cómo pasamos de un abandono familiar, de una situación muy, muy difícil, a que el gobierno, a través de una iniciativa y de un programa, pudiera cambiar totalmente la vida de la gente, ¿no? Y otro tema, por ejemplo, las personas con discapacidad, que a mí me da mucho gusto que se haya aprobado en la madrugada ya la reforma constitucional para universalizar la pensión de discapacidad, porque lo que pasaba en las comunidades es que a veces había niñas, niños con alguna discapacidad, y nadie se enteraba que estaban hasta que ya por alguna razón se asomaban, los veían, ¿no? Que ahí estaban, porque generaba en la familia una situación pues complicada, ¿no? De poder decir, cuento con un niño o niña con alguna discapacidad, ¿no? Por ejemplo, y que a la llegada de los programas, esta situación que se generó, que tuvo un impacto social también, de que el niño o niña debe ser censado, debe acudir con su padre o tutor para su apoyo y demás, empezó a generar una dinámica social en la cual la gente se da cuenta de que no es un problema, ¿no? O sea, que es una situación de vida que se tiene, pero que ahora existe una política social, una política pública que apoya a personas que están en una situación de discapacidad. Entonces, por mencionar esos 2 ejemplos, podrían ser muchos más, pero sí se cambió la vida de la gente. Ahora, si algún funcionario o algún servidor público hace mal uso de algún programa social, bueno, esa parte es la que tenemos como sociedad que denunciar y señalar, ¿no? A mí me tocó en este proceso convivir con muchas personas, servidoras, servidores públicos, que venían justamente de las mismas luchas sociales y ambientales, y que en este momento de llegar al gobierno, en lugar de pensar en otra cosa, nos pensamos en dedicarnos a hacer nuestro trabajo. Pero ¿no? en ese amplio territorio y volumen de personas, ¿te tocó conocer denuncias de gente que estuviera pervirtiendo el trabajo de los programas sociales? Me tocó conocer denuncias, muchas, de lo que se hizo anteriormente con los programas sociales, ¿no? Mucho condicionamiento, nuevas, ¿no? Condicionamiento político que existía en el pasado, y nuevas, muchas, más que denuncias o problemáticas nuevas, mucha desinformación, porque sobre todo había muchos líderes
¿no? Y lo hago entre comillas porque no sé qué lideraban, pero que se hacían llamar líderes, que lo que hacían era tratar de manipular el tema de la llegada de los programas, ¿no? Y en ese proceso de tratar de manipular, embarrar a quien se atravesara, ¿no? Claro. Mucha desinformación me refiero porque a veces se pensaba que la regla de operación de algún programa se debería de realizar de alguna u otra manera, pero había reglas claras para el desarrollo de los programas. No hubo casos muy sonados y que seguramente los ciudadanos de Coatzacoalcos podrán recordar, temas de escuelas, del programa La Escuela es Nuestra, ¿no? Muchas quejas sobre ese programa, en las cuales nos tocó atender, ir hasta las escuelas, hacer saber a la población que esta nueva forma de hacer llegar recursos a los ciudadanos dependía de los ciudadanos mismos, ¿no? Por ejemplo, La Escuela es Nuestra, elegir un comité escolar de administración participativa, entre los padres de familia elegir un comité al cual iba a llegar el recurso del gobierno federal a la tarjeta de la tesorera de ese comité, y que si elegíamos a un comité que fuera probada su honestidad, ¿no?, iba a ser un extraordinario manejo de los recursos, pero si nos equivocábamos, como si nos equivocamos en elegir a un representante popular, íbamos a tener consecuencias, ¿no?, problemas en la ejecución de los mismos. El 99.9% de la aplicación de los programas federales, y sobre todo aún y cuando ha habido problemas o hubo con el tema de La Escuela es Nuestra, fue un éxito la aplicación de los mismos, ¿no? Y más allá del llegar un recurso, esto que le hemos llamado la revolución de las conciencias, que los ciudadanos sepan que está ahí el recurso y que depende de los mismos ciudadanos y de la organización comunitaria hacerlo realidad y que se haga una buena ejecución de los mismos. Pero digo, ¿no había una orden expresa de ustedes como coordinadores de fidelizar a quien entregaba el apoyo con un partido? O sea, no, era de manera natural. Eso totalmente prohibido. O sea, sobre todo esa parte que ha sonado, que se ha dicho, ¿no? Nunca volvimos a mencionar Morena. Incluso los que estuvimos en el servicio público dejamos la actividad político-partidista, ¿no? Ya es sabido, a nosotros nos tocó fundar el movimiento. En el 2018 y el 19, que fue el proceso de la transición y que nos acopláramos a los nuevos programas y todo, algo que nos dejó muy claro Andrés Manuel López Obrador es: esto es política social, ¿no? Y lo que vamos a buscar entre todas y todos es el bienestar del pueblo de México. Si ustedes están de acuerdo, están en buen lugar, ¿no? Si no están de acuerdo, váyanse a hacer política a los partidos políticos, ¿no? Entonces, todos, desde el delegado, ¿no?, desde Manuel Huerta a los delegados regionales y los coordinadores, todos ese periodo tuvimos que enfocarnos al trabajo. Ahora, ¿qué pasó cuando decidimos renunciar y involucrarnos al tema del movimiento, ¿no?, del partido al cual fundamos y del cual somos militantes y simpatizantes? Que nos dijeron, si van a estar en una participación política electoral, renuncien a los cargos, ¿no? Y en ese momento todos exhortamos a que todos lo hicieran. Ahora, ¿qué pasó con eso? Todos los que decidieron en su derecho participar en algún tema político electoral tuvieron que renunciar, y quienes se quedan en el gobierno tienen que dedicarse exclusivamente al servicio y la atención de los programas. Bueno, ya que tocaste ese tema, ¿sí crees en esa encuesta que se generó y que te dejó fuera de esta posición? Digo, me queda claro que por currículum, por historia política, por activismo político y social, eras la mejor opción en este distrito donde estabas compitiendo. ¿Sí crees que esa encuesta la perdiste? ¿Crees que quedaste fuera realmente? No, yo creo en el proceso del partido, o sea, creo en los mecanismos de elección, pero sobre todo creo en la participación de las mujeres. Digo, nos tocó participar en un proceso en el cual hubo reglas claras desde un inicio, ¿no?, en el cual nos dijeron cuál iba a ser el método, cómo ibas a hacer, pero sobre todo que había muchos lugares en los cuales iba a ser posible o tocar que participara una mujer, ¿no? Entonces, en esta situación nosotros desde que iniciamos el partido, pero también desde que participamos en el activismo, estamos convencidos de la participación que deben de tener las mujeres en igualdad de condiciones. Y más allá de buscar tener un cargo público, ¿no?, siempre hemos dicho que el servicio, y era algo que comentábamos al inicio, ¿no?, el servicio lo podemos hacer desde cualquier parte, incluso sin estar en un cargo público. Ahora,
Los procesos del partido que se realizan, pues fue un tema de un proceso y de un exhorto que todos hemos hecho a lo largo del proceso que se ha vivido, ¿no? Que deben de ser transparentes, pugnamos por la transparencia de los mismos. Yo tuve la oportunidad de que la Comisión Nacional de Encuestas, por ejemplo, nos mostrara los resultados, que se generara un diálogo permanente con el Comité Ejecutivo Nacional y con la Comisión de Encuestas, y todos estuvimos. El proceso de la encuesta fue no solamente de quien ganara la encuesta iba a ser quien encabezara, ¿no? Sí. Sino que había distritos electorales que conforme a los procesos anteriores de votaciones y demás, tenían que generarse pues los espacios necesarios para la igualdad de participación. Nosotros no solamente ganamos un proceso de sondeos o de encuestas, nosotros ganamos el corazón sin duda de todos los ciudadanos de nuestro distrito. Y tal muestra de ello es que ahí están las imágenes de cómo nos sigue yendo en las asambleas. Oye, ¿y te dolió no quedar? No, fíjate que más allá de que pudiera ser un tema de un dolor, ¿no? La realidad es de que fue una satisfacción poder ver el reflejo, no solamente en los números, ¿no? De resultados de un proceso, de una encuesta, sino ver los números en cuanto a los ciudadanos que se dan cita, que con los que continuamos trabajando. Sin duda todo requiere un esfuerzo y todo es un trabajo, ¿no? Pero tenemos 13 años en la labor. Fundamos Morena en el 2011, cuando empezamos, un 2 de octubre del 2011 lo fundamos, acabamos de cumplir 13 años, y esos 13 años han sido así como hasta ahora, han sido de activismo social, ambiental, político, y más es lo que sí te puedo decir que más allá de un dolor o un problema, ha sido una gran experiencia, ¿no? Y en este proceso nos dedicamos alrededor de 4 o 5 meses a hacer una propuesta política electoral, ¿no? Pero a diferencia del pasado era una propuesta político electoral también propia, ¿no? Porque hemos hecho campañas a lo largo de estos 13 años para el presidente de la República, ¿no? Para los candidatos a la gubernatura, pero nunca me había tocado en lo personal hacer una campaña para mí. Y eso son de las cosas más complicadas, porque yo puedo decirte todo lo bueno que pudiera representar una propuesta política de un tercero, ¿no? Pero hacer una propuesta política en lo personal, tú, ¿no? Venderte tú. Que compromete también en el tema de que saber que no son promesas, tienen que ser compromisos que se haga con la gente. Yo hice compromisos estos meses que estuve en el proceso ya electoral propio, ¿no? De mi proceso de la encuesta, hice compromisos con la gente y los estoy cumpliendo. O sea, aunque no soy diputado federal, la tarea es hacer asambleas informativas sobre el Plan C. Yo no me he detenido ni un solo día, he parado en el compromiso que hice con el movimiento, pero más allá de eso y de los partidos y todo lo que pudiera ser, el compromiso que hice con la gente. La sierra, por ejemplo, de Santa Marta y San Martín, han sido espacios muy olvidados, ¿no? Espacios en los cuales necesitan mucha información y necesitamos ser el vehículo para que esto suceda. Y aunque hay representantes populares, necesitamos ser muchas más personas, activistas, los que estemos en el territorio. Y nosotros seguimos en el territorio y seguiremos porque esa es nuestra tarea. Esto no les gusta mucho, ¿no? Hay algunos que quieren ya llegar directito a la oficina con clima y el caminar, el tener el contacto con la gente. Poco se les da, y no estoy hablando solamente de Morena, de todos en la mayoría de los partidos así ocurre. Pero a ver, ya que tocaste el tema de campañas, estuviste participando también en fuiste coordinador de Claudia por México, que fue parte de un movimiento que ayudó a que pues llegara la primera mujer a la presidencia de la República. ¿Qué hiciste específicamente ahí? Y también coméntanos, ¿qué viene después de esto? Sí, pues Claudia por México es un movimiento nacional que ahora es Causas por México, porque ayudó a la doctora Claudia Sheinbaum a llegar a la presidencia de la República y a la gobernadora Rocío Nale a llegar también, y a nuestros senadores Manuel Huerta, Claudia Tello, y a nuestros congresos, ¿no? Local y federal. Y ahora esta
este movimiento Claudia por México pues va a transitar a hacer causas por México, porque necesitamos continuar siendo un espacio en el cual las y los ciudadanos sepan que todas esas causas que hay que defender en el país tienen un sentido, tienen una ruta y son mediante la organización social. Nosotros decimos desde el territorio y junto al pueblo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos estar en el territorio de manera permanente, pero no nada más estar por estar, porque hay gente que llega a un encargo, ¿no? Y está ahí nada más por estar. Y entonces, si no está junto al pueblo, pues entonces no tiene sentido el encargo. Claro. Así lo considero yo de manera muy personal, no estoy diciendo que el partido así lo considere, ¿no? Yo estoy convencido de que si tenemos la oportunidad de servir desde algún espacio, se sirve no solamente de uno hacia el exterior, ¿no? Sino que se sirve al interior también, y eso es la organización social. Entonces, Causas por México va a continuar. Hemos generado en estos meses, ¿no?, del proceso de Claudia por México, los comités municipales, los comités seccionales, pero sobre todo los comités en los de diferentes rubros, que ahora con Causas por México, por mencionar un ejemplo, se están generando los comités de Contraloría del Agua, por mencionar un ejemplo, ¿no? Estamos generando... ¿En qué consisten estos? Estos, antes que nada, es un diagnóstico de la situación hídrica que se tiene en los municipios, en las comunidades, en el estado y que va a abonar al país, pero también de cómo generar propuestas para que el abastecimiento, el cuidado del recurso, pues se dé, ¿no? Haya condiciones de eso, y cómo se involucra la sociedad civil, cómo se involucran los ciudadanos en tomar acción también del cuidado de los mismos, porque a veces decimos, no tenemos agua, ¿no? Y no, no me refiero a alguien en especial, pero pondré el ejemplo de Coatzacoalcos, Minatitlán, ¿no? No hay agua, sí, no hay problemas. No todo es el tema del abasto, la infraestructura hidráulica para poder hacer llegar el agua hasta nuestra casa, que es lo que a veces pensamos. Nosotros como ciudadanos tenemos una corresponsabilidad y sobre todo una tarea que hacer en favor de la casa común, ¿no?, que es nuestro planeta. El abasto de agua en su mayor parte sale de la Sierra de Santa Marta y de San Martín. Y la pregunta sería para todos nosotros, ¿no?, los que nos abastecemos de agua de esa zona, ¿qué acciones hemos realizado en favor de ese lugar de donde nace el agua, ¿no? Sí. Yo he recorrido la Sierra de Santa Marta y San Martín y difícilmente he podido ver que 500,000 de personas que habita un poco más en toda esta zona, ¿no?, están haciendo alguna acción en aquella, ¿no? Yo creo que es un tema de corresponsabilidad y esto lo podemos entender cuando vivimos las circunstancias. Entonces, el tema de los comités, por ejemplo, está haciendo en diferentes vertientes que nos apropiemos de las causas, ¿no?, de las situaciones que se viven en la cotidianidad y que a veces pensamos que son externas a nosotros, pero no son externas porque todos estamos en este mismo espacio de vida, ¿no? Quisiera leerte algunos de los comentarios que nos han llegado a través de las redes sociales en esta transmisión. SN Cid Cavada, excelente link. Juan Carlos Achín Calderón, muy bien, seguir en las causas ambientales, un abrazo. Ismael Ben Israel, el relevo generacional Bachín es una gran persona, humanista, empático, transparente. Un fuerte abrazo desde Pajapan. Gracias. Oscar Ayala, saludos amigo Atzin. Por ahí también está Antonio Domínguez Huachín, excelente, vamos con todo, relevo generacional, Team Axina, hay team, ¿sí? David Zacarías, todo para adelante, nada para atrás, saludos. Francisco Díaz Juárez, saludos, buenas noches, y así, varios comentarios. JR Román, seguir alzando la voz es vital para la mejora social y las condiciones de vida. Eso es lo que dice JR Román, y varios mensajes. Pues traes porra. Oye, podríamos estar hablando bastante tiempo, pero yo quisiera ya ir para un poco cerrando esta charla, que nos hablaras un poco de este Premio Nacional de Acción Voluntaria. Cómo se da, cómo ocurre, cómo es que te nominaron, y cuál ha sido la experiencia en ese sentido, ¿no? Sí, fíjate que inició como un proceso, porque antes de ser Premio Nacional fui mención honorífica del premio 2 años antes. Un día tengo muy buenos amigos, incluso algunos desde la secundaria, ¿no?, con los que hemos seguido muy en comunicación. Esa fue de la mención honorífica, la que está en pantalla.
me dicen, oye, tú haces muchas actividades, y luego me lo dicen, me lo siguen diciendo, ¿y quién te lo reconoce? ¿No? Me dice. Y luego digo, bueno, es que en realidad no es un tema de buscar un reconocimiento o que nos hagan una estatua, ¿no? Sino que es algo con lo que nos sentimos bien nosotros mismos, ¿no? Al hacerlo. Y me dice un amigo, me dice, pues fíjate que hay un premio nacional que entrega el gobierno federal, presidente de la República, a personas que realizan acciones voluntarias y solidarias, es decir, sin recibir algo a cambio, un pago por la acción que se realiza, ¿no? Y yo te voy a inscribir. Realizaron la inscripción y obtuve la mención honorífica del premio. ¿Qué quiere decir esto? Que es uno de los 5 personas, ¿no?, que no ganan el premio, pero que se les reconoce su labor. Pasó, y 2 años después, los mismos integrantes de las asociaciones civiles, ¿no?, hermanas, porque somos la Semilla del Cambio, pero hay muchas asociaciones en el estado que realizan acciones, y me dicen, oye, te postulamos para el Premio Nacional de Acción Voluntaria. Y yo, no, pues yo ya fui mención honorífica, le digo, o sea, yo me siento a gusto con esto que ya sucedió, ¿no? Me dio gusto, nos mandaron un reconocimiento muy bonito, firmado por el entonces presidente de la República, y pasó el tiempo, y en noviembre, justo casi por estas fechas, ¿no?, me notifican, me hablan que era ganador del Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria. Y la verdad es que pues yo estaba incrédulo, ¿no? Ya ves que luego te llaman para decirte cosas por el teléfono, claro, que no son reales. Y bonita, ¿no? Exacto, y entonces pasó, me notificaron al correo y todo, y me dicen, se tiene que dar cita en Los Pinos, cuando Los Pinos estaba cerrado al pueblo, ¿no? Y bueno, fue un protocolo, te entrega el premio el presidente de la República en su momento, y entonces yo hice una crítica constructiva desde ese espacio, ¿no?, desde ese premio. Dije que el gobierno en ese entonces tenía una gran deuda socioambiental en el país, y que eran temas de lo que nosotros hacemos y lo que se sigue haciendo desde el voluntariado, son temas que debería de realizar el gobierno, ¿no? Y lo hablo ahora desde una posición también de autoconstrucción, ¿no? Sí, claro. Pero debido a que el gobierno no se da abasto para poder hacerlo, y en ese entonces, aparte de no darse abasto, no había voluntad política y gubernamental de hacerlo, alguien tenía que hacer esas acciones, ¿no? Y que pues nosotros nos habíamos apersonado a esta acción, que no era una obligación que nos tocara, pero sí era un compromiso con la sociedad y con el ambiente, y que por eso lo habíamos realizado, pero que la deuda socioambiental que dejaba esta etapa, ¿no?, de lo que llamamos desde lo político la etapa neoliberal, ¿no?, era una gran brecha de desigualdades. Entonces, obviamente ya casi que el gobierno de entonces se nos venía encima, ¿no? Uh-huh. En ese tiempo el Estado Mayor Presidencial ya casi me quería sacar de Los Pinos, bueno, todo un show. Y derivado de eso, desde nuestro movimiento, la compañera Elena Poniatowska Amor, Premio Cervantes, claro, me invita a su casa, y ella me hace la entrega no oficial del Premio Nacional de Acción Voluntaria. ¿Fuiste a Coyoacán? A Coyoacán, sí, en Coyoacán. He tenido la fortuna de que Elena me haya recibido en un par de veces. La primera es esta de la imagen, cuando me entregó ella el premio alterno. Esa medalla del cambio, le llamamos, la sigue guardada, la hubiera traído hoy, pero ahí sigue guardada, la he cuidado mucho, para mí es un tesoro. No, y además porque ese tamaño de personaje de la literatura mexicana no es cualquier cosa. Yo tuve también el placer de conocerla en algún momento, uh-huh, pero también de mandarla a entrevistar allá a Coyoacán. Sí. Genial, estupenda. Sí, son de las cosas que esa medalla no es de oro. Fue elaborada por artesanas veracruzanas, por manos veracruzanas, y ella me invitó a hacer el acto. Ella me decía, claro, yo quiero, como tenemos un mal gobierno, quiero hacerte una entrega desde nuestra forma de ver la vida y ver la vida pública, ¿no? Y entonces me dice, pero quiero que sea mediante un instrumento, ¿no? Entonces, compañeras ¿Pero hicieron... ¿Tienes foto con Peña Nieto? ¿Ah? Por ahí debe de estar, sí. Por ahí debe de estar bien guardada. La estuvimos revisando y no está. Ah, bueno, la mandamos a bajar. No, por ahí anda. Por ahí anda, porque yo les decía
y sobre todo ganar un premio con nuestra ideología, con nuestra forma de vida en tiempos del neoliberalismo no fue un tema sencillo. Hubo un jurado evaluador, que eso debo decir, no es el gobierno quien evalúa esto, es la Cruz Roja Mexicana, por ejemplo, organizaciones nacionales e internacionales, incluida la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y un consejo muy amplio de personas que hacen la evaluación, ¿no?, de esto. Y esta entrega alterna, y que yo quiero mencionar y recalcar en esto, que hace Elena Poniatowska, la verdad es que es un acto de generosidad también de su parte, porque yo, la verdad es que nada de eso que ha sucedido lo he pedido, ¿no? O sea, han sido cosas que la vida ha puesto en el camino. Y en ese tiempo, por ejemplo, Elena no había recibido todavía el premio Cervantes, ¿no? O sea, muchas cosas no habían sucedido aún. Yo a Elena la conozco en el 2012, cuando nos toca hacer tareas dentro del movimiento, y ella era la propuesta para ser secretaria de Cultura en ese entonces, ¿no? Entonces, habían pasado ya varios años de eso, y hoy día la veo, la observo a la distancia, y me sigue dando mucho orgullo poder haber tenido esos episodios en la vida, ¿no? Próximamente nos encontramos apenas en otros momentos políticos recientes, y me decía que cuando nos encontrábamos, ¿no?, me invitó a ir a Coyoacán. La verdad es que no ha habido el espacio, no nos hemos dado el espacio, pero tenemos que hacerlo porque son momentos y experiencias de vida. O sea, Elena a sus más de 80 años, ¿no?, tiene mucha experiencia de vida, pero sobre todo ha vivido las causas por las cuales también nosotros hemos luchado muy, muy de cerca, ¿no? Entonces es muy valioso. Fíjate qué gran momento hubiera sido para el país tener una secretaria de Cultura de este nivel. Bueno, al menos del Fondo de Cultura que estuviera. Juan Carlos, te agradezco mucho la presencia aquí, sobre todo decirle a amable auditorio que pues empezamos un poquito tarde la transmisión porque él viene de Catemaco. Usted sabe cómo está el tránsito hoy en las carreteras del sur, además de los destrozos. Pues hubo un accidente aquí en Las Matas que impidió que estuviera puntualmente a las 7 de la noche como normalmente empezamos este programa. Pero te agradezco enormemente el esfuerzo de haber trasladado hasta Coatzacoalcos y platicar. No, pues yo agradecido también con ustedes, con Diario del Istmo, con Imagen, y sobre todo con los ciudadanos, ¿no?, que siempre están atentos ahí a través de las redes sociales. Yo les mando un saludo a todas, a todos, y sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil que día a día siguen luchando por sus diferentes causas, y por supuesto a ti, José Luis, por recibirme e invitarnos a estar aquí con ustedes, ¿no? Pues feliz retorno. Muchas gracias. Gracias. Pues bien, esta fue una emisión más de Diálogos. Como siempre, agradecemos a nuestro director editorial Héctor Robles Barajas, también a nuestro director de plataformas digitales Jair Robles Barajas, y por supuesto también a nuestro amigo y productor Alberto Ramos. Muy buenas noches.